Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día. Como siempre, para mí es un privilegio poder abrir la palabra de Dios con ustedes. Y otra vez hoy vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6 y comenzando en versículo 9. Creo que se acuerdan que la semana pasada comenzamos con este párrafo y hoy necesitamos volver al mismo párrafo para terminarlo. Vimos la semana pasada en 1 Corintios 6, versículo 9 a 11, vimos 4 personas que no heredarán el reino de Dios. Ahora, hoy vamos a ver 7 personas más que no heredarán el reino de Dios. Pero Pablo también hoy va a marcar la diferencia entre el pecador obstinado y el pecador redimido y transformado. Vamos a ver 7 personas más que no heredarán el reino, pero vamos a ver también el milagro de la regeneración y el gran milagro por la gracia y misericordia de Dios, que los que hoy no heredan el reino de Dios pueden llegar a ser herederos por medio de la obra del Señor en sus vidas. Otra vez, para este mensaje tengo que decir que el tema no es fácil. La preparación ha sido difícil. Ha sido hacer mucha investigación y pensar mucho en lo que realmente es perversión, depravación, pecado. Es triste ver cómo la cultura quiere invadir a la iglesia. Es muy triste ver cómo la cultura religiosa se va justificando cosas que Dios no justifica. Y realmente buscar por Google lo que algunos creen es muy chocante cuando comparas la Biblia a lo que dicen algunos cristianos supuestos, donde ellos reinterpretan la Biblia y tratan de sacar de la definición de Dios de lo que es pecaminoso para decir que no es. Y quiero advertir otra vez hoy que lo que vamos a hablar no es aceptable culturalmente, choca con la cultura, pero voy a predicar lo que dice el texto. Y como dije la semana pasada, algunas de estas cosas ya son motivo de persecución contra la iglesia. No es aceptable en la cultura ni en el mundo religioso en ciertas maneras predicar lo que dice este pasaje. Pero como siempre en nuestra iglesia, vamos a predicar la verdad eterna de Dios. Tenemos la Biblia, que es la verdad absoluta, la revelación de Dios. Nuestro Creador nos dice lo que es moral y lo que es inmoral. Y no vamos a dejar que la cultura reemplaza en nuestra iglesia la verdad eterna de Dios. Entonces, vamos a seguir usando la Biblia para medir las cosas. Entonces, vamos a leer otra vez 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 a 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, hace falta hacer un pequeño repaso a lo que vimos la semana pasada. Recuerden que tuvimos que definir términos. Heredar al reino, no heredar el reino, está diciendo que no iban a llegar a poseer, no iban a recibir, no iban a conseguir el reino eterno de Dios. O sea, lo que está diciendo de estas personas es que no estarán en el cielo, no son salvos, no estarán en la eternidad con el Señor. Dice acá en versículo 9, no erréis. Recuerden que vimos que es un mandato, es un imperativo. Dios no quiere que seamos engañados. La palabra significa engañado. Dios no quiere que seamos engañados por la cultura, no quiere que seamos engañados por el mundo, no quiere que seamos engañados por la religión. Porque la verdad es que
la iglesia está cambiando su posición sobre algunas de las cosas que la palabra de Dios dice. Vimos, y otra vez es muy importante marcar esto de vuelta, no estamos hablando aquí de pecados cometidos, sino estamos hablando de personas. Son personas pecadores que viven en pecado. Son personas que estos pecados marcan su manera de vivir, su estilo de vida, la esencia de quienes son, los que practican pecado. Entonces es muy importante que el que comete un pecado, la Biblia no dice que el que comete un pecado no heredará el reino de Dios, sino dice que los que pecan obstinadamente como estilo de vida, constantemente en estas cosas, lo hacen porque no son salvos. Y nos ayuda a identificarlos, no heredarán el reino de Dios. Ahora, hoy vamos a seguir con nuestro estudio, pero hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a ver dos realidades eternas que cada pecador tiene que saber. Dos realidades eternas que cada pecador tiene que saber. Ahora, el primero es lo que vimos la semana pasada. La primera realidad eterna es que el pecador obstinado no heredará el reino de Dios. Hay que saberlo. Es una realidad de Dios eterna que el pecador obstinado no heredará el reino de Dios. Ahora, la semana pasada vimos a 4 de ellos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Son personas que tienen esos pecados como su estilo de vida. ¿Pueden ser redimidos? Sí. ¿Pueden ser salvos? Sí. Lo mencionamos la semana pasada y vamos a verlo bien hoy. Gracias a Dios, hay esperanza. Pueden ser salvos, pero los que siguen viviendo con estos pecados demuestran que no conocen la gracia del Señor. Ahora vamos a seguir entonces en versículo 9 y vamos a ver dos que vienen juntos aquí, que es dos en la última parte del versículo 9. Entonces, ni los afeminados ni los que se echen con varones. Estos dos van juntos porque los dos están hablando del mismo tema. En un momento vamos a marcar lo que es la diferencia. Pero los dos están hablando de lo que hoy llamamos homosexualidad. Ahora, cuando pensamos en ese tema, vamos a tomar un rato para pensar en lo que están diciendo hoy sobre ese tema. Realmente en el mundo alrededor nuestro lo que están diciendo es esto. Están diciendo, la iglesia tiene que cambiar. Están diciendo que la postura de la iglesia sobre la homosexualidad es discriminación. Están diciendo que ellos nacieron así, que es algo genético. Están diciendo que Dios los hizo así. Están diciendo que predicar lo que yo estoy predicando en este momento es un discurso de odio. Y lo que ellos quieren hacer es imponer este pecado en la iglesia y lograr que sea aceptado cambiando el nombre de pecado a un estilo de vida alternativo. Ahora, ellos también están reescribiendo la historia. Y solo quiero mencionarlo. Yo lo investigué bastante, pero y tampoco recomiendo que lo van investigando porque no es divertido. No es algo que un creyente quiere pasar mucho tiempo pensando. Pero quieren reescribir toda la historia del mundo occidental o quizás el mundo entero para tratar de establecer que homosexualidad ha sido normal, aceptado y parte de todas las culturas de la historia. Entonces, en la historia, por ejemplo, ellos dicen que fue muy común entre los griegos. Tratan de decir que Platón estaba a favor de homosexualidad y que era homosexual, aunque no es así, no puede probar eso. Tratan de decir que Alejandro Magno y absolutamente todos sus ejércitos fueron homosexuales, como algo que fue así, fue totalmente aceptado, pero no es lo que la evidencia demuestra. Ellos tratan de decir que fue común en el Imperio Romano, totalmente aceptado. Hoy en día, y realmente me sorprendió, cuando hablamos de la religión y aún el cristianismo, están diciendo que, escuchan, están diciendo que la Biblia no condena la homosexualidad. Están diciendo que la Biblia no lo condena, sino algunas iglesias lo condenan por mala interpretación.
Ellos dicen que lo que se ve en la Biblia y que se identifica a nosotros como homosexualidad realmente es otra cosa. No es lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, ahora escuchen bien esto, yo no invento esto. Esto es lo que están diciendo. Dicen que en Sodoma y Gomorra, por ejemplo, el pecado de Sodoma y Gomorra no fue homosexualidad, sino fue falta de hospitalidad. ¿En serio me decís? Es lo que estoy leyendo. Y lo ponen como un argumento serio. Faltaba hospitalidad. Que la gente de la ciudad no estaban siguiendo las normas de la hospitalidad y eso fue su gran pecado. Marcan que el problema fue violencia, pero el problema no fue homosexualidad. Dicen que la Biblia, cuando habla de eso, no condena homosexualidad, sino condena la explotación de menores. Condenan el abuso de poder. Y dicen que la Biblia nunca toca el tema de orientación sexual. Ahora, es verdad que la frase orientación sexual es un invento nuevo. Y aún la palabra homosexual no existía en aquel entonces. Pero el hecho de que la palabra no existía no significa que la Biblia no lo condena. Pero eso es como ellos están diciendo, que la iglesia ha malinterpretado la Biblia y que la Biblia realmente no lo condena. Ahora, déjame decir, para equilibrarlo un poco, cosas que sabemos de la historia. En primer lugar, sabemos que existía en Egipto. Ellos dicen que existía en Egipto y es verdad que existía en Egipto. Pero en Levítico 18:3 Dios dijo así a Israel: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. El hecho de que lo hicieron en Egipto no significa que agradaba a Dios o que es algo que nosotros debemos abrazar, sino había muchas cosas que hicieron en Egipto que el Señor dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Así que no importa realmente para lo que nosotros estamos mirando si en culturas paganas en el pasado existía este pecado. Claro que existía, pero no significa que Dios aprueba de eso. Claro que existía entre los griegos. Se nota que existía, es algo que se puede leer y puede ver que existía. Pero Platón, por ejemplo, es muy dudable qué era su actitud en cuanto a la homosexualidad, porque Platón siempre hablaba del amor espiritual, hablaba de relaciones platónicos, que significa que no hay interacción físico, sino es amor espiritual, no amor físico. Y tenemos por escrito de Platón que él rechazaba prácticas homosexuales. Por ejemplo, voy a citar las palabras de Platón. Él dijo que la homosexualidad es contrario a la naturaleza, una degradación no solamente de la humanidad del hombre, sino incluso de su animalidad. Él estaba hablando en contra. En su escrito Las Leyes, que fue publicado después de su muerte, pero fue escrito por él, él dijo así, que la homosexualidad será tratado como incesto. Es contrario a la naturaleza, totalmente no santo, odioso a los dioses, sus dioses, los dioses griegos, odioso a los dioses, y el más feo de todas las cosas feas. Entonces, es difícil entender cómo tratan de poner a Platón como si él estaba a favor de relaciones homosexuales cuando estas son sus propias palabras. Los griegos entendieron homosexualidad, pero en este contexto. Ellos creyeron que el hombre debe ser dominante en todas las cosas. Entonces, ellos entendieron que la dominancia del hombre, del varón, el masculino, tenía que dominar. ¿Y a quién tenía que dominar? Tenía que dominar a la mujer. Tenía dominancia total. Tenía que dominar al esclavo y podía dominar al joven no ciudadano de aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con eso? Que ellos sí existía homosexualidad, pero fue considerado más bien un tema de la dominancia del hombre dentro de la cultura. ¿Ahora eso lo hace bien? No. Solamente estamos tratando de ver que aún en aquel entonces lo estaban discutiendo, aún en aquel entonces no estaba bien visto por muchas de las personas que vivieron en aquel entonces. Ahora, de allí vienen estas dos palabras, y quiero que entendamos las dos palabras. ¿Qué es, en versículo 9, un afeminado y qué es el que se echa con varones?
Nosotros tenemos conceptos de estas palabras, pero escuchen bien para saber lo que significan estas palabras en griego. Los dos están hablando de personas que están practicando relaciones homosexuales. La palabra efeminado es el varón que toma el rol pasivo o el rol femenino. Es en la cultura griega el joven no ciudadano que toma el rol pasivo. Es el esclavo joven que es dominado por el varón masculino, pero es un hombre, pero toma el rol pasivo, el rol femenino. Muchas veces fue un prostituto masculino que cobró dinero por tomar el rol pasivo para el varón dominante. Eso es la palabra afeminado. Fue una persona que practicaba relaciones homosexuales, pero tomando el rol pasivo. Ahora, el que se echa con varones era el hombre que tomó el rol masculino o el rol dominante. Normalmente fue un hombre mayor, un hombre dominante, un hombre que expresaba su masculinidad, un hombre que dominaba. Entonces, estos son los dos aspectos que se ve dentro del contexto griego. Ahora, ¿qué es importante para nosotros en eso, en esa diferencia de palabras y cómo fue entendido en aquel entonces? Es esto: Dios condena a las dos cosas. Dios condena a los dos hombres, el afeminado y el que se echa con varones. Los dos no entrarán, no heredarán el reino de Dios. Entonces, podemos discutir las diferencias y lo que pensaban los griegos, pero estas palabras están en griego. Pablo está escribiendo a Corinto, que era una ciudad griega, y está diciendo que esto es condenado por Dios. Ahora, sabemos también que la homosexualidad existía en el Imperio Romano. El autor Gibbon, que escribió el libro clásico, realmente es 6 volúmenes, creo, yo los tengo, que se llama Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Él dice que 14 de los primeros 15 emperadores practicaron bisexualidad y homosexualidad. Hay bastante evidencia de que Nerón practicaba homosexualidad, que el emperador Adrián practicaba homosexualidad. Entonces sabemos que existía, sabemos que fue común en cierta forma, pero también sabemos que ellos no lo aceptaron como algo normal, que también fue discutido en aquel entonces. En el año 25 antes de Cristo, en Roma pasaron una ley, que era la ley contra la violación homosexual de ciudadanos jóvenes. Ellos pasaron una ley para controlar este mal que estaba pasando dentro de su imperio. Fue considerado no varonil. Fue aceptado, pero con esclavos y prostitutas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque hoy en día quieren decirnos, como ya dije, que en toda la historia siempre ha sido común y estamos viviendo solamente una burbuja de la historia humana donde la iglesia lo ha definido como pecado. Y no es así. Sabemos en el año 390 después de Cristo, que después de que Constantino se convirtió al cristianismo, se aprobó una ley en ese año que se llama Lex Dei o Ley de Dios. Y esa ley en el Imperio Romano en el año 390 decía que el hombre, un hombre que tomaba el rol de mujer, tenía que ser quemado. O sea, ya tenemos una ley con la pena de muerte contra las prácticas homosexuales en el año 390. Ahora, quizás decís, bueno, esto es muy feo, no quiero escuchar estas cosas. Déjame volver a decir, quiero que sepan, porque va a venir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Si buscas en Google, y no lo recomiendo, vas a ver artículo tras artículo tras artículo que trate de hacerte entender que era normal y común entre los egipcios, era común y normal entre los griegos, era común y normal entre los romanos, y debe ser común y normal hoy. Vas a encontrar artículo tras artículo tras artículo escrito por religiosos que te van a decir que la iglesia está equivocada, que la Biblia no lo condena, sino que
La iglesia está equivocado y ha mal entendido las escrituras y que deben cambiar para que sea aceptado dentro del cristianismo este pecado. Por eso he hablado de todo esto, pero realmente, ¿qué nos importa? La verdad que no nos importa. Lo que nos importa es qué es lo que dice Dios. Ahora vamos a ver ahora lo que dice Dios, porque eso es lo que realmente importa. Hablamos de Sodoma y Gomorra en Génesis. Génesis 18:20 dice así. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, voy a ir a juzgar a la ciudad. El clamor contra ellos se aumenta más y más y se ha agravado en extremo su pecado. Era una ciudad de pecado y fue extremo, fue grave delante de Dios. Génesis 19, versículos 4 a 9. Ahora voy a leer esto y hacer comentarios, pero no se puede interpretar este pasaje como que estaban violando las normas de hospitalidad. Dice así. O sea, sabemos que llegaron los ángeles en forma de hombres, fueron a la casa de Lot y dice que antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, por las dudas, para que los conozcamos no significa que los querían saludar. Si hubieran querido saludarlos, Lot hubiera dicho, bueno, ya van a salir, los pueden saludar. La palabra conocer en hebreo muchas veces significa tener relaciones íntimas. Ellos querían tener relaciones homosexuales con estos hombres. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Qué fue la maldad? No respetar la hospitalidad, no, la maldad es que querían conocer a esos varones. Querían tener relaciones con los varones. Y Lot dice, aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. La solución no es que se conozcan, sino la solución es que aquí están mis hijas. ¡Qué depravación! Lot ofrece sus propias hijas en esta situación para salvar a estos hombres, horrible, casi incomprensible para nosotros, pero estamos hablando de relaciones íntimas. Y aquí los varones lo rechazan. No están interesados en las dos hijas de Lot, quieren a los varones. Y ellos respondieron a Lot, quita ya. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse como juez. Ahora te haremos más mal que ellos, dicen a Lot. Lot era extranjero entre ellos, dicen, él viene para ser nuestro juez. No. Y entonces dice, y hacían gran violencia al varón, a Lot, que se acercaron para romper la puerta. Es imposible leer esto entendiendo algo normal de lo que significa el lenguaje y no darse cuenta que el pecado que Dios condena acá, el pecado del cual el clamor se aumentó más y más y que fue agravado en extremo, fue homosexualidad. Es lo que dice Dios. Y Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, destruyó las ciudades y quedó marcado siempre, desde ese tiempo hasta ahora, que en muchas culturas, en muchos idiomas, aún en nuestro idioma, que homosexualidad lleva la palabra sodomita. Todos han entendido qué significaba eso aquí. Recién ahora quieren cambiarlo. Dios lo juzgó. ¿Qué dice la ley sobre este tema? Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Podría ser más claro? No te echarás con varón como con mujer, es abominación, que significa abominación, perversidad, aborrecible. Levítico 20, versículo 3, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre, pena de muerte. Era pecado, era abominación, perversidad, aborrecible. Pero quizás uno dice, bueno, quizás eso fue bajo la ley que encontramos en el Nuevo Testamento. Bueno, en 1 Timoteo 1, 9 y 10 están confirmados
ciertos aspectos de la ley para el día del Nuevo Testamento. Y dice así: conociendo esto, que la ley no fue dado al justo, sino para los transgresores y desobedientes, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas. Y la palabra sodomitas allí es la palabra que aquí en nuestro texto es traducido ni los que se echen con varones. Y dice que la ley fue para ellos, para que conozcan que eso es pecado. Y está nombrado de vuelta en el Nuevo Testamento para transgresores y desobedientes. Ahora, les voy a pedir que abran sus Biblias a Romanos capítulo 1, porque es necesario mirar bien en Romanos 1, comenzando en versículo 18, y tomar unos minutos para ver este tema. Hay que ver bien este tema, porque lo que dice acá tenemos que conocer, tenemos que saber, y es clarísimo. Y esto es el Nuevo Testamento, es para nosotros. Romanos 1, 18 a 32. Voy a leerlo y hacer comentarios mientras tanto, pero mírenlo porque es importante mirarlo. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Comienza el pasaje hablando del juicio de Dios. La ira de Dios se revela. Hay algo que Dios va a juzgar. En versículo 32, miren allí, al terminar el capítulo, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Así que el pasaje está hablando de la ira de Dios, el juicio de Dios, la muerte que viene sobre estas personas. Tenemos que entender que este es un pasaje de juicio, porque cuando hablamos de este pecado, siempre está relacionado con juicio. En Sodoma y Gomorra, juicio. Bajo la ley, juicio. Aquí en este pasaje, juicio. La ira de Dios se revela, porque algunos detienen con injusticia la verdad, toman la verdad y lo cambian. Ahora entonces, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, él está diciendo allí que la evidencia de Dios es evidente. Tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos la creación de Dios. Es evidente que hay un creador. Es evidencia que hay un Dios de poder, una deidad. Las cosas invisibles de él se ven por lo visible. Entonces, él está diciendo que el hombre, y versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, Pablo dice esto: todos los hombres conocen a Dios, saben que hay un Dios. Traten de engañarse, traten de comprar la evolución, enseñan una teoría como si fuera verdad, quieren eliminar a Dios para que no tengan que rendir cuentas delante de Dios. Pero el hombre hecho a la imagen de Dios, dice Pablo, sabe que hay un Dios. ¿Sabe? Entonces, ¿qué pasa ahora? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Observen ahora, porque vamos a ir como una espiral para abajo. El hombre va a ir bajando en decadencia y en depravación. ¿Qué es el primer paso acá? El hombre conoce a Dios, pero no le glorifica a Dios como a Dios. No le da gracias. O sea, el hombre sabe que hay un Dios, conoce a Dios, pero lo niega. Decide vivir una mentira. ¿Y qué pasa? Mira el versículo 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una vez que deciden vivir una mentira, su razonamiento es envanecido. Por eso encontramos hombres que enseñan cosas que no son lógicos, no tienen sentido. Cuando hablamos de que no sabemos si un hombre es un hombre o una mujer, que no sabemos qué es lo que es de nacimiento, que tiene que decidir cuál es su género, eso es una locura. El médico sabe en el momento que nace el bebé si es varón o si es mujer y no hay otro. Pero con el razonamiento envanecido podemos inventar un montón de cosas que ni tienen sentido. Y su necio corazón fue entenebrecido, así que no aman a Dios y no aman la verdad. El hombre niega a Dios, su
razonamiento es envanecido, ya no puede pensar correctamente, su corazón es entenebrecido, está en oscuridad y no puede amar como Dios le creó para amar. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahora, versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible. ¿Qué hace ahora el hombre? Cambia la gloria de Dios en imágenes. Cambia la gloria de Dios, la deidad de Dios y da la supremacía al hombre, o como dice acá, animales. Entonces otra vez el hombre cambia la gloria de Dios, no le da gloria, no lo reconocen. ¿Qué es el resultado? Versículo 24. Por lo cual, como el hombre cambia la gloria de Dios en cualquier cosa, versículo 24, por lo cual Dios los entrega a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El Señor, como el hombre no le glorifica, lo entrega a su inmundicia, a su suciedad, para que deshonren sus cuerpos. El hombre hoy deshonra su cuerpo con la pornografía. Deshonra su cuerpo con el vestimenta vergonzosa que utilizan muchas personas. Deshonra su cuerpo por hacer idolatría del cuerpo. Deshonra su cuerpo por hacer un montón de operaciones para que se pueda ver su cuerpo y muchas veces en forma sensual. El hombre deshonra su cuerpo porque Dios le entregó a inmundicia, porque Dios lo entregó porque el hombre cambió la gloria de Dios en imágenes. Versículo 25. El hombre ahora, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hace el hombre ahora? Cambia la verdad de Dios por una mentira. Y honran a las criaturas en vez de honrar a Dios. ¿Qué hace Dios? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entrega. No quieren reconocerme, quieren cambiar mi verdad, quieren creer una mentira, quieren vivir como si las criaturas son Dios y Dios es una criatura. Yo les voy a entregar, versículo 26, a pasiones vergonzosas. Ahora va a hablar ahora de homosexualidad. ¿Cómo lo define Dios? Pasiones vergonzosas. Versículo 26. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué está diciendo Dios así? Que hay un uso natural de los cuerpos. Hay un uso natural. El uso natural es definido por Dios en la creación. En Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Creó más géneros? No. El hombre, varón y hembra los creó. Versículo Génesis 2:24. Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hombre y mujer, una sola carne. No hay una relación aparte de un casamiento de un hombre y una mujer que se puede formar una sola carne. El uso natural es un hombre con una mujer. Y aquí dice Pablo en nuestro pasaje en versículo 27 de Romanos 1, que la mujer dejó el uso natural y dice, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, ¿no? Entonces, la mujer deja el uso natural y ahora habla del hombre, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en las mismas la retribución debido a su extravío. Entonces, ¿qué está diciendo Dios acá? Que es un uso no natural, es vergonzoso, es un extravío, es pecado. Y es un pecado que trae retribución. Entonces, los que traten de decirnos que la Biblia no condena el pecado de actos homosexuales, no sé qué Biblia están leyendo. Este pasaje es muy claro, pero sigue. Ahora el hombre otra vez, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahora ellos dicen, no apruebo tener en cuenta a Dios, no voy a tener en cuenta a Dios, no me importa lo que piense Dios.
Y sigue en versículo 28, ahora lo que Dios hace, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces están haciendo muchas cosas que no convienen. Y dice ahora estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y ahora mire lo que dice de todos ellos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, allí está eso otra vez, que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. Este pasaje dice vez tras vez tras vez que el hombre rechaza a Dios, Dios lo entrega a sus pasiones. El hombre rechaza a Dios, Dios los entrega a sus pasiones. El hombre rechaza a Dios, Dios lo entrega a cosas vergonzosas. O sea, Dios les permite llevarse a donde quieren ir. Pero al final del capítulo viene el juicio de Dios. Porque Dios ya ha dicho que esto es pecado, esto es abominación, esto es perverso, esto no es natural, esto no es la forma en la cual Dios lo creó. Y versículo 18, la ira de Dios se revela. Versículo 32, el juicio de Dios se revela. Y saben ellos que son dignos de muerte, pero no les importa. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Han rechazado a Dios. No les importa a Dios. Entonces, podemos hablar de los egipcios, podemos hablar de los griegos, podemos hablar de los romanos y podemos hablar del movimiento muy grande hoy que quiere hacer común, esta práctica de homosexualidad y quieren imponerlo en la iglesia. Y hermanos, muchas iglesias ya lo han aceptado y quieren entrar a nuestra iglesia, que seamos advertidos, pero Dios es claro. Mire, este pasaje nos enseña que el que practica homosexualidad no nació así, no es genético, tampoco es una enfermedad, no es un estilo alternativo, que es, según Romanos 1, es perversión, no es natural. Es el resultado de decir no a Dios, es el resultado de rechazar a Dios, es el resultado de de creer una mentira, de aceptar una mentira en vez de la verdad. Y es digno del juicio de Dios, porque han rechazado la creación de Dios, ha rechazado la forma en la cual Dios los hizo, ha rechazado al Creador y han rechazado la revelación de Dios que dice que es pecaminoso. Es pecado. Dios lo define con mucha claridad. Siempre vamos a predicar la verdad absoluta de Dios, aunque la cultura no le guste este mensaje, aunque la religión no le guste este mensaje, aunque suframos persecución por predicar este tema, vamos a predicar la verdad absoluta de Dios. Esto no son mis palabras, no es la opinión de nuestra iglesia. Dios dice aquí, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Es pecado. Están perdidos. No entrarán al reino. Ahora, ¿significa que ellos no pueden ser salvos? Claro que pueden ser salvos, igual como todos los que están en esta lista. Pero si persisten en su pecado, si practican estos pecados, ese estilo de vida es digno de juicio. Cristo murió por ellos. Y hermanos, tenemos que entender con toda claridad. No es para nosotros odiarlos, no los odiamos. No es para nosotros alejarlos. Es para nosotros predicarles el evangelio. Necesitan de la gracia de Dios, necesitan de la misericordia de Dios, necesitan convicción de pecado, necesitan ser regenerados, porque también pueden ser redimidos. Así que no es un pecado no redimido. Son pecadores como todos los demás que están aquí, que necesitan que nosotros, con amor, les predicamos el evangelio de Cristo.
Hermanos, tengamos cuidado de esto porque no sé otro tema en esta lista donde la cultura tiene más ganas de infiltrar nuestra iglesia y para que la iglesia aceptara este pecado como algo normal. Ahora, hay otros temas acá que son fáciles de entender y vamos a mirarlos rápidamente. Ni los ladrones heredarán el reino de Dios. ¿Quién es el ladrón? No es el que robó una vez, eso es pecado, es lamentable. Es el que es un ladrón. Vive de robo, vive robando, busca distintas maneras de vivir. Es su estilo de vida. Va robando, robando, robando. Él no es heredero del reino de Dios. Es pecado. Dice, ni los avaros. ¿Quién es el avaro? El que vive codiciando, el que siempre desea más, el que es insaciable, tiene un deseo de tener más y más y más y más, y eso es su Dios. Él no heredará el reino de Dios. Después dice, ni los borrachos, ni los borrachos. Eso es el alcohólico, es el que vive borracho, es su estilo de vida, está dominado por eso. Es porque no ha conocido la regeneración del Espíritu Santo, no ha sido convertido, no es creyente, es esclavo al pecado, es alcohólico, es borracho y necesita del Evangelio. Dice, ni los maldicientes. Esto es la persona que es abusivo con su lengua, destruye con su lengua, es agraviador con su lengua. Uno dice, ¿en serio está en la lista alguien que es tan pecador con su lengua que no heredará el reino de Dios? Sí, aquí está. Es su estilo de vida, destruye. ¿Has conocido personas así? He conocido un par de personas así en mi vida. No me gustaría conocer a ningún otro. Asesinan con su lengua, asesina con calumnias, asesina con las palabras que dicen. Vivan, el tema es que vivan, están dominados, son esclavos de ese pecado. Dice, ni los estafadores, los que defraudan. La palabra significa rapaces, voraces, deshonestos. Es un robo que no es un robo que entra en tu casa a la noche, sino roban indirectamente, roban quizás de una manera más aceptable en la cultura por fraude. Pero si viven de eso, tampoco heredarán el reino de Dios. Todas estas personas, hermanos, están perdidos sin Cristo. Tenemos que entender qué es lo que está diciendo de todos ellos. Su estilo de vida es pecaminoso. Practican el pecado. Pecan obstinadamente. Están conocidos por su pecado. No son salvos. Y dice, no sean engañados. Si vos vivís como uno de ellos, no te engañes. Necesitas ser salvo. Si hay alguien entre nosotros que vive así, no seamos engañados. Necesita ser disciplinado, quitado de nosotros. Volvemos a capítulo 5. Pero ahora tenemos que preguntar, entonces, ¿está todo perdido? Esta gente en esta lista están perdidos. ¿Podemos lavar la mano de ellos porque no hay posibilidad? Bueno, ahora viene el punto 2 hoy y realmente el punto final del mensaje de la semana pasada también. Porque hay esperanza. Porque la sangre de Cristo es suficiente también para todas estas personas. Y dice en versículo 11 ahora, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. La segunda realidad que cada pecador necesita saber es que hay esperanza para el pecador en Cristo. Hay esperanza para el pecador en Cristo. Hay esperanza para el que el mundo considera el peor pecador en Cristo. Hay esperanza para el pecador que está en esta lista en Cristo. Hay esperanza para el pecador que la iglesia considera el peor en Cristo. Hay esperanza para el pecador en Cristo. Gracias a Dios porque todos nosotros somos pecadores y si somos salvos por gracia. Y como Pablo dice aquí, esto erais algunos. Y ahora viene una palabra que quiero que observen acá. Dice, más ya habéis, ya habéis, ya habéis. 3 veces dice, ya habéis. En griego la palabra ala, no el Dios pagano ala, sino la palabra que significa pero, o sin embargo, o al contrario.
Realmente esa palabra significa en este pasaje que hay un antes y un después. Después. Antes eran ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales. Antes. Pero. Sin embargo, al contrario, tienen vidas transformadas. Antes fueron así, ahora son otra cosa. Qué increíble, qué hermoso. Y Pablo dice, ustedes fueron así. Pero, hay 3 peros. Vamos a mirarlos ahora. Entonces, esto erais algunos, pero al contrario, hoy ya han sido lavados. Primero, miren el verbo, ya han sido lavados. Es pasado, ya pasó y es completo. Ya han sido lavados, ya son limpios, ya son lavados. La obra ya fue hecho, es completo. Ya no están esclavos de estos pecados, ya no viven en esta inmundicia, ya han sido lavados. El verbo es voz medio, que significa que ellos no lavaron a sí mismos, sino Dios los lavó. Dios los lavó de la inmundicia. Dios los lavó y los perdonó. Otra vez Tito 3:5 nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Fuimos lavados en la regeneración cuando el Señor nos dio vida. En Efesios 5 habla del matrimonio como un ejemplo de una ilustración de la relación con Cristo, de Cristo con la iglesia. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está lavado por Cristo, está lavado por la palabra. Lavado. En Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo limpia. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que alguno está en Cristo, que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas acá, fornicación, idolatría, adúlteros, etcétera. Todo hecho nuevo. Pablo dice a los corintios, fueron lavados y ya son limpios. Eso nos dice 2 cosas. La sangre de Cristo es suficiente para lavarnos de todo pecado. Amén. Y número 2, hermanos, si somos lavados de estas cosas, debemos huir, debemos apartarnos, debemos alejarnos, debemos ni nombrar estas cosas, no debemos volver a practicar esas cosas. Al contrario, ya han sido lavados. Número 2, al contrario, ya han sido santificados, hechos santos. Aquí no está hablando de santificación progresivo, sino está hablando de su posición delante de Dios. Ya son santos delante de Dios. Vivieron en toda esa inmundicia y ahora son santos. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo Dios puede hacer santo de una persona viviendo en inmundicia? Recuerdan al principio del libro, 1 Corintios 1:2 decía a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Dios los ha hecho santos, Dios los santificó. Segunda Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Son salvos por medio de la santificación que hace el Espíritu Santo, son santos delante de Dios. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Cristo murió una vez para siempre para que nosotros seamos santos delante de Dios. Él nos limpió y nos hizo santos delante de Él. ¿Qué significa santos? Separados del pecado,
alejados del pecado, limpios del pecado, consagrados para Dios. Todo lo que no es santo, eliminado de nuestras vidas. Pablo dice, estaban viviendo en pecado, estaban en inmundicia, estaban en lo peores de las cosas que el ser humano puede pensar, estaban en perversión, pero ya han sido lavados, ya han sido hechos santos. Y número 3, al contrario, ya han sido justificados. Ya han sido justificados, dice en versículo 11. Recuerden que hablamos de esto la semana pasada. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y vimos que todos nosotros somos no justos. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Pero ahora dice que Pablo dice, Dios les ha declarado justos. Pecadores injustos, declarados ser justos delante de Dios. Les explico cómo se hizo. Voy a leer de Romanos 3, 23 a 26. Mírenlo después, Romanos 3, 23 a 26, porque hay que mirarlo bien y meditarlo bien. Es un poco confuso, pero es sumamente impactante. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así es. No hay justo ni aun uno, todos somos pecadores. Después dice, siendo justificados, siendo declarados justos, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser justos? Somos declarados justos gratuitamente, no por algo que nosotros hacemos, porque nosotros no podemos hacer nada, porque somos injustos. Entonces la justificación no puede venir de nosotros, tiene que venir externamente de nosotros. Viene gratuitamente por gracia, lo que no merecemos, mediante la redención que es en Cristo. Cristo nos compra del mercado de pecado y nos declara justos. Pero sigue, dice, a quien Dios puso a Cristo como propiciación. ¿Qué significa esa palabra? Como satisfacción. La muerte de Cristo fue suficiente para pagar por todos mis pecados, es lo que quiere decir. A quien Dios puso como satisfacción por medio de la fe en su sangre. Yo pongo mi fe en la sangre de Cristo, pongo mi fe en que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para salvarme. Y dice, para que Dios pueda manifestar en este tiempo, escucha bien esta parte, Dios manifiesta su justicia. Dios manifiesta su justicia porque Dios es un Dios justo y Él tiene que juzgar el pecado. Pero lo juzgó en Cristo en la cruz. Él juzgó tus pecados en Cristo en la cruz para que Él pueda seguir siendo Dios porque Dios es justo. Entonces Él manifestó su justicia a fin de que Él sea justo. Y Él justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces el Señor sigue siendo justo porque juzgó tus pecados en Cristo, pero te declara justo a ti porque alguien ya pagó la cuenta por tus pecados. Qué maravilloso que es que ahora Pablo dice, vosotros estaban en todos estos pecados, pero ahora ya habéis sido justificados, declarado justo. Otra vez, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo tengo la justicia de Cristo porque Cristo llevó mi pecado. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Alguien va a poder escogernos? ¿Va a poder acusarnos? ¿Vamos a ser condenados en el juicio? ¿Quién va a acusar a nosotros? Dice, Dios es el que justifica. Dios nos declara justos por medio de la obra de Cristo en la cruz. Así que Pablo dijo a los corintios, antes fueron así, pero ahora han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos delante de Dios. Antes no fueron herederos, pero ahora sí. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo condenación, tenemos paz con Dios porque por medio de Cristo hemos sido declarados justos. Antes no fueron herederos, ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya fueron herederos del reino de Dios.
¿Qué aprendemos aquí? El pecado obstinado, el pecado estilo de vida, los que practican pecado, así como en este pasaje, no heredarán el reino de Dios. Comenzando con el injusto, que hemos visto ya que no hay justo ni aun uno, que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, eh, sabiendo que la paga del pecado es la muerte. Los injustos no heredarán el reino de Dios, como vimos la semana pasada. Y no hay justo, pero hay esperanza. Porque no somos salvos por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Hay esperanza porque antes fuimos así. Pero hoy Cristo nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha justificado y tenemos paz con Dios. Entonces, hermanos, nunca terminamos de dar gracias a Dios que por su gracia y misericordia fuimos lavados, santificados y justificados. No lo merecemos. Y ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Hermanos, también predicamos el evangelio a los que hoy no son herederos, los que viven en pecado, los que realmente viven en perversión. Que tengamos gracia también, que tengamos misericordia también, que llevamos el evangelio a ellos, que oramos por sus almas, que vemos que ellos también pueden ser lavados, santificados y justificados. Que no seamos engañados. Si vos mismo alguna vez hiciste una profesión de fe, pero encontrás en esta lista que tú vivís en pecado, no has sido transformado. No hay evidencia de tu conversión. No hay un antes y un después. No hay evidencia de que has sido lavado, santificado y justificado porque vivís exactamente igual. Date cuenta que Pablo te está identificando con algo que no es heredero. Vaya al Señor, vaya humillado, vaya al Señor con fe. Ponga tu fe en la obra de Cristo en la cruz, no con ninguna justicia tuya. Creed en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por ti. Creed en el Señor Jesucristo y su resurrección en victoria sobre la muerte. Deja que Él cambie tu vida. Seas regenerado por la obra del Espíritu Santo. Y como iglesia, Pablo nos está diciendo acá que no seamos engañados. Hermanos, la cultura invade. La ley en los países, en el mundo occidental, quieren imponer que aceptamos estos pecados como normal. Quieren imponerlo, quieren perseguirnos por seguir enseñando estas verdades. Hermanos, como iglesia que estemos firmes, pagando el precio que tenemos que pagar, enfrentando las cosas que tenemos que enfrentar. La palabra de Dios es la verdad absoluta. No tenemos otra. Hermanos, nosotros definimos en el mundo de hoy lo que es bueno y lo que es malo, no por lo que cree la población, no por lo que dicen los psicólogos, no por lo que dice la religión, sino definimos lo que es bueno y malo por lo que dice Dios. Y el día que dejamos de hacer eso, estamos perdidos. Seguimos predicando la verdad de Dios. Y solo quiero que veamos la última frase acá para terminar. Dice que hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién es el que hace esta obra de salvarnos? Es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es Dios en Trinidad. Todas estas cosas pasan en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La obra de regeneración hecha por el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de nuestro Dios, que nos eligió en la eternidad pasada. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Él nos salvó. Él nos salvó cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, muertos en nuestros pecados, sin rumbo, sin esperanza en este mundo. Pero por la gracia de Dios somos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios.
Gloria a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias por la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú nos has advertido, que no seamos engañados por la cultura, que no seamos engañados por los que profesan ser sabios, pero son necios, que no seamos engañados por la psicología, que no seamos engañados por la evolución, sino que siempre volvamos a la verdad absoluta, tu revelación de ti mismo, y que entendamos lo que es bueno y malo, lo que es moral, lo que es inmoral. No a nuestro criterio, el criterio de nuestro mundo, el criterio de esta cultura, sino por el criterio tuyo. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados. Ayúdanos como iglesia que estemos firmes, listos para pagar el precio que tenemos que pagar para seguir predicando tu palabra tal cual como tu palabra dice. Señor, pido que seamos firmes como iglesia. Ayúdanos, Señor, como hermanos, a darnos cuenta que ya nos lavaste de estos pecados y que no volvamos a ellos, que huimos, que nos quedamos lejos, porque ya somos lavados, santificados y justificados. Ayúdanos, Señor, como hermanos, a estar con una gratitud eterna de lo más profundo de nuestros corazones, sabiendo de que nos salvaste y que fue por tu gracia y que podemos vivir todos los días alabándote porque estamos lavados, santificados y justificados delante de ti. Y Señor, pido que si hay alguien que en algún momento de su vida había hecho una profesión de fe, pero se identifica en este pasaje, se da cuenta que no ha sido lavado, santificado y justificado, que tu Espíritu le convence en este momento de su pecado y que él puede ir a ti poniendo su fe en la obra de Cristo en la cruz. Pedimos, Señor, que tú utilices estas palabras, impactando nuestros corazones con su importancia y su aplicación a nuestras vidas y su aplicación a nuestra iglesia en este momento. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a mantenernos firmes con tu palabra, pero también de salir de la iglesia, ir a estas mismas personas que están perdidos en este mundo y con amor en nuestros corazones, predicarles el evangelio del Señor Jesucristo, que puede cambiar su rumbo, transformar sus vidas y hacerles herederos y coherederos con Cristo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Es un tema muy serio que hemos visto en estas 2 semanas, pero también muy hermoso lo que vemos en versículo 11, de cómo Dios puede transformar a pecadores en santos. Gracias a Dios por eso. Que seamos fieles en predicar el evangelio a los que están alrededor que necesitan de Cristo. Que seamos fieles en amar a los que están también en sus pecados. Y que el Señor nos ayude como iglesia a estar firmes en predicar la verdad cuando la cultura ya no nos permite hacerlo. Así que, gracias por su atención. Que el Señor le bendiga. Esperamos verles en unos minutitos en la iglesia, en las distintas reuniones. Otra vez, como siempre, por favor, que vengan preparados para alabar, para compartir, para ministrar a los demás con sus preguntas. Vamos a pasar un lindo momento de alabanza, de comunión y de alelón, de ministrar los unos a los otros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la iglesia en unos minutos.